Festival de Sundance, estamos en la ciudad de Park City, donde los días soleados hace un poco más de menos 5 grados centígrados, pero por eso nos queremos ir directamente a la selva amazónica del Perú y para eso tenemos a Lucía Flores y a Chemi Pérez. Chemi, Lucía, ¿cómo estáis? Muy bien, muy emocionados de estar acá. Muy contentos. Sí. Oye, a ver, habéis hecho un cortometraje, que esto es una cosa que es estupenda, Shirampari, que este no es el primer festival por el que pasa, ni el segundo, ni el tercero, ni... Además todos los potentes de documentales, habéis pasado por Doc Leipzig, por Doc Nueva York, antes de entrar en cómo empezó todo, y ahora en Sundance, ¿cómo os sentís? Aparte de tener un poco de fresco. Bueno, estamos un poco nerviosos porque es el festival más grande en el que hemos estado hasta ahora, pero muy bien arropado. La verdad es que desde el primer momento se nos ha tratado súper bien y estamos ya casi como en casa, aunque a menos 10. Totalmente diferente en casa, pero no, esto es un sueño hecho realidad. Estamos viviendo un sueño. Oye, cuando uno mira, porque además es que yo soy de quedarme a ver todos los rótulos de crédito de las películas y demás, y en vuestro caso, en los rótulos hay mucha ayuda, hay mucha gente que ha estado ahí en la New York Film Academy, becas Fulbright, bueno, incluso vamos a poner hasta una foto que hay de Lucía con Matthew Modine, que está ya con el pelo canoso, pero sigue siendo el Matthew Modine de toda la vida. ¿Cómo habéis llegado a todo? Bueno, eso es una labor, digamos, de preproducción, de preparación importante que ha permitido trabajar bien, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un camino largo, que también es medio paralela a nuestra amistad, ¿no? Uh-huh. O sea, nos conocimos nosotros gracias a una beca Fulbright, haciendo un máster en New York Film Academy en Los Ángeles. Sí. Y bueno, también compartimos la beca de Matthew Modine, pues por eso que existe esa foto. Sí. Porque nos ayudó mucho durante nuestros estudios. O sea, que no solamente con Matthew Modine has tenido tú una cosa, sino también Chemi, ¿no? Es compartido, lo habéis compartido. Hemos compartido beca y fotos. Historia. Sí. Pero sí, ha sido como una sinergia al final, ¿no? De muchas personas. Este corto ha sido posible gracias a National Geographic, la National Geographic Society, que nos dio la mayor parte de la financiación, y luego hemos contado también con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, con el Fondo para el Desarrollo de las Naciones Unidas en Perú, la Fundación Ten Arts, que es una fundación también para el desarrollo de la arte de Nueva York, y bueno, la New York Film Academy también se ha involucrado, ayudándonos sobre todo últimamente con prensa y con un poco de acceso a eso, a comunicación externa. Sí, ha sido una labor conjunta llegar hasta acá, de todas maneras. Lucía, yo tengo entendido que tú, para ti la Amazonia no tiene secretos, por lo menos la parte peruana, ¿no? 10 años has estado allí. Sí, la verdad que desde que salí de la universidad, yo creo que más de 10 años, comencé a trabajar en la Amazonía, bien cerca con pueblos indígenas, temas de conservación, de medio ambiente, y bueno, eso he tenido la oportunidad de pasearme por la Amazonía, sobre todo en el Perú, de conocer diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes localidades, y bueno. A ver, resulta que una cosa que no sabías era precisamente de lo que trata el corto, esta tradición oral de niño coge un anzuelo y tráeme un pescado, por así decirlo, ¿no? Bueno, sí, es una práctica que, de hecho, Diego Pérez, que es el director de fotografía del corto, conoció como hace 6 años, que él fue a tomar fotos a la zona de Yoruba y vio a un hombre saliendo del río con un bagre gigante y le preguntó, ¿cómo has pescado eso? Claro. Y le dijo, bueno, buceamos bajo el agua turbia y con un gancho lo enganchamos y luego lo sacamos. Claro. Y la verdad que se quedó obsesionado con esa práctica. Entiendo. Año tras año. Claro. Quería en un comienzo él tomar fotos bajo el agua el momento que lo atrapaba, ¿no? Sí. Pero nunca lo lográbamos y solamente hay una ventana al año donde podemos registrarlo, porque es cuando el río baja y los bagres se empozan. Entonces se nos pasaban los años y nunca lo hacíamos.
Y luego, después de haber vuelto de este máster, decidimos trabajarlo como documental, ya no como un proyecto fotográfico, sino como documental. Y postulamos a este grant de National Geographic Society, que se llama Heritage in the Natural World. Sí. Y gracias a eso pudimos ejecutarlo, porque es un corto que sin un apoyo financiero no se puede lograr. La logística es complicadísima. Para llegar allí, muy sencillito. Digamos que está al lado de tu casa, ¿no? O sea, para llegar a este pueblo... Sí. Fue toda una aventura. ¿Quieres contar todo lo que nos costó llegar hasta Bueno, sí, es un viaje. Es como casi viajar entre Lima y Los Ángeles, pero sin salir del país, porque tienes que tomar un avión para llegar hasta Pucallpa, de ahí compramos todos los víveres, porque no se podía acceder a... Mucho supermercado por allí no hay. Sí. Y si teníais que coger el pez iba a ser complicado, ¿no? Es más, se nos perdieron los huevos y fue como que los huevos, porque ya, claro, ya no teníamos huevos. Exacto. Claro. Y después de esa avioneta que te deja en Puerto Breu, ahí estuvimos, bueno, todavía estaba la pandemia con una situación bastante compleja y como no queríamos correr riesgos con la comunidad, tuvimos que... Lo estamos viendo precisamente cuando lo estáis contando cómo es para el viaje, el vídeo de Sundance justo salido. Esto es realización, ya habéis visto, está todo controlado con el equipo de 10 personas que tenemos aquí. Y de ahí pues era desde Puerto Breu, fueron unas lanchas como las que salen en el corto, con las que fuimos con todo el equipo, incluso con el agua potable y los víveres para esos días, unas 5 o 6 horas río arriba hasta la localidad de Dulce Gloria y luego unas 5 horas más hasta donde se pescaban los bagres, estos peces gatos gigantes, que era como una zona de acampada de ellos, más retirada todavía de la comunidad de Dulce Gloria. Fíjate, con el nombre tan bonito que tiene además de Dulce Gloria y lo lejos que nos queda. Hay de todas formas, a ver, Chemi, te habrá llegado a tus oídos este rumor en el mundo del cine de que en realidad el corto lo habéis hecho para que tú grabaras con la cámara submarina. Sí, eso era... ¿No? Variety se ha hecho ya, está al tanto del rumor, ¿o cómo es la cosa? Totalmente. No, yo soy un loco del buceo, a mí me encanta bucear. Soy un buzo profesional, de hecho, y cuando Lucía me contó como la historia que tenían en mente y que involucraba un componente acuático, por supuesto que dije que eso ¡vamos! Me encargaba yo. Aparte de que no podíamos llevar un equipo muy numeroso, al principio fue como... Pensábamos que íbamos a poder llevar equipo de buceo como con botellas, pero bueno, luego ya cuando analizamos la realidad y vimos lo que era, pues se redujo a un equipo bastante ligero y lo hicimos en apnea, sin ningún tipo de soporte de aire. Entonces, bueno, fue una aventura porque eran aguas muy, muy turbias. Para los locales era muy fácil de ver debajo de ese agua, pero para nosotros incluso con gafas era casi imposible. Y fue bueno mucho aprender como ellos, porque yo a pesar de saber bucear, pues eso es otro tipo de buceo diferente. Hay que hacer lo que hacen los locales. Entre troncos que están hundidos en el río, básicamente los usas para bajar, ¿no? Pero bajas primero con la cabeza. Sí. Una altura. Lucía, tú estabas acostumbrada ya a tratar con estas comunidades, pero con este pueblo en concreto no, con este caso en concreto no. Y no sé cuánto tiempo habéis estado, pero es que tal y como has hecho la película, es que estamos viviendo ese momento, esa transmisión. ¿Cómo fue ellos? Porque, claro, al tiempo que lo vemos, gracias a que estáis todo un equipo, con todas unas cámaras, con todas unas cosas que habéis llevado, aunque no hayáis llevado los huevos. ¿Cómo fue todo ese proceso? Claro. Bueno, creo que fue un proceso bien participativo. Desde incluso antes de llegar, estuvimos en conversaciones por Zoom con Arlindo, que es el papá de Ricky, el protagonista. Durante meses. Sí, durante meses, ¿no? Sí. Justo creo que la pandemia nos permitió tener ese espacio porque ellos tenían internet gracias a la pandemia, ¿no? No me digas. El Estado les puso para que los niños puedan ir al colegio. Entonces, conversando con ellos, un poco contándoles las ideas de las escenas que queríamos hacer, y llegando a la comunidad, hicimos también un taller donde yo compartí con ellos el plan de rodaje, y fue también súper participativo, horizontal, ¿no? De repente alguien nos decía, no, eso no tiene sentido, nunca haríamos algo así.
nos proponían otro tipo de escenas y en verdad yo hasta cierto punto siento que Arlindo fue como un codirector del corto. Sin duda. Sí. También porque está en escénica, ¿no? Entonces yo no entendía lo que estaba pasando y también fue bastante confiar en que estábamos creando esto conjuntamente, ¿no? Teníamos como la misma visión. Sí. Qué bueno, qué bueno. De todo el tiempo de rodaje, de todo lo que habéis pasado allí, ¿qué os lleváis? Una sola cosa. No, todas las que queráis. La directora eres tú y el productor es el que nos va a dejar más o menos. Wow, no sé, creo que ha sido un aprendizaje muy grande. Humano en el sentido de co-crear una pieza así, ¿no? Sí. Que nos dejen entrar en su día a día, en su intimidad, de abrirnos las puertas de estos momentos que realmente estaban pasando por primera vez al frente de cámaras, ¿no? Tanto Ricky pescando el bagre por primera vez, pero también se me viene a la mente la escena final donde están pintándose la cara, que en verdad era Ricky pintándose la cara por primera vez y aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? Es preciosa además esa escena y esa foto y demás, y cómo estamos viéndole ahí, estamos ahí justo. Sí, es que así era como se dieron las cosas. Sí. Yo, o sea, me pasaba, y que no me ha pasado con otros proyectos antes, que cada escena superaba mis expectativas. O sea, yo me la imaginé de alguna manera, y cuando la terminábamos de rodar, o sea, me acuerdo que te miraba y era como que, wow, es como muchísimo mejor de lo que me podría imaginar. Parecía casi coreografiado los momentos de rodaje. Sí, me acuerdo también esta escena que es como el taller en tierra, donde les iban a enseñar cómo amarrar el anzuelo, cómo la técnica, ¿no? Antes de ir a la práctica. Y yo me la imaginaba, bueno, también desde mi visión más occidental, ¿no? Como Arlindo parado frente a todos los niños sentados dando como una cátedra. Pero, o sea, empezó a fluir de una manera tan distinta que me acuerdo que te dije como que les digo que paren y que lo hagan como yo lo tengo pensado. Y me decían, no, si ya está pasando, ¿no? O sea, déjalo, o sea, ya está pasando mucho mejor, ¿no es? Y nos resultó difícil cortar esa escena porque no la cortamos, era tan magnética, tan y que dinámica. salimos desde la comunidad río abajo y, o sea, si pudiera hacer un largo, desde arriba con el atardecer hubiese sido la escena. Sin duda. ¿No? Pero cosas así. No sé si eso responde la pregunta. Yo creo que también nos llevamos como una responsabilidad, ¿no? O sea, añadida. Yurúa, que es el río y la región donde convive la comunidad, la etnia xénica con otras más, es una zona que está ahora mismo frente a unos peligros inminentes porque están construyendo una carretera que va a conectar la zona con Brasil y que va a permitir el acceso a minería ilegal, a tala y deforestación, al acceso de narcotráfico, tráfico de tierra. Entonces es una realidad que está cambiando mucho y también como cineastas creo que además de llevarnos ese acceso único y una visión a una realidad que jamás hubiéramos tenido y que como viajeros y que como documentalistas nos ha encantado acceder a ella, creo que nos llevamos también esa responsabilidad de cara a qué se hace con este cortometraje y en qué evoluciona también, ¿no? Y cómo podemos revertir eso en una ayuda hacia esa región. Entonces, bueno, estamos en proceso para ver cómo podríamos hacer que las cosas cambien en Yurúa para mejor. Definitivamente, sí. Queremos tener, o sea, que este cortometraje y la llegada que cada vez va teniendo, cada vez más, ¿no? Sí. Tenga un impacto en la zona, ¿no? A mí me parece que, como dices tú, hay una responsabilidad de por medio de para mí, el cine documental, de no ser extractivista, ¿no? De ir, sacar una historia, venirte para Sundance y luego olvidarte de las personas que te abrieron las puertas y justamente te permitieron crear esa magia, ¿no? Entonces sí que queda pendiente y harto trabajo retribuir. Una de las cosas que nos pedían un poco a cambio, ¿no? En la comunidad cuando estábamos trabajando juntos era que les enseñáramos un poco, ¿no? A los jóvenes de la comunidad cómo se hacían las cosas y de hecho a una de las chicas le dimos una cámara analógica, estuvimos como explorando un poco con la imagen con ellos y una de las cosas que tenemos pendiente es hacer algún tipo como de pequeña escuela de cine ahí en la zona para los jóvenes de Yurúa.
Sí, y que ellos mismos puedan ser, mismos y mismas, portadores de su narrativa, exactamente, porque nosotros, bueno, si bien yo soy peruana, no soy de la zona ni soy indígena, y las voces indígenas tienen totalmente otra perspectiva que creo que dentro del mundo del cine podría ser muy valiosa. Completamente. Oye, en febrero, hay un seminario en Sundance que se llama ¿Cómo convertir tu corto en un largo? Y tú has dicho algo ahora de si hubiera sido un largo, ¿habría proyecto en ese sentido o no? Puede ser. Os lo digo porque yo lo he hecho, ¿vale? O sea, sé gente que lo ha hecho, pero yo lo he hecho. Yo hice primero el corto, de un corto documental, y luego hice el largo sobre un director. Creo que tenemos imágenes suficientes como para que esto se convierta en un largo. Sí, ya y lo discutimos en el momento de entrar a post, ¿no? Podría ser un largo. ¿Queremos que sea un largo? Sí, pero al final, o sea, decidimos que contar una historia más focalizada en el viaje de Ricky, y que sea un cortometraje fuerte, ¿no? Y creo que, bueno, en verdad lo logramos, sí, aparentemente. Lo que sí que creo es que nos gustaría seguir trabajando en la región y con la comunidad de Dulce Gloria, y ojalá que esto pueda evolucionar en otro proyecto diferente, sino bien expandir esta narrativa en un largo, sí que eso, crear como nuevas historias y quizás no siendo nosotros los únicos narradores audiovisuales, ¿no? Sino también implicando otras voces locales. Ojalá. Qué bueno, qué importante. Lucía, ¿cómo está Perú? ¿Cómo está Perú? Uf. ¿Cómo está Perú? Porque ya son 48 personas, creo, que han muerto en las protestas. Así es. Hubo un momento que tú no podías ni siquiera salir del país, ¿no? Pero bueno. Bueno, ni siquiera podía salir de mi casa, ¿no? Porque vivo en Cusco y bueno, había muchas protestas a metros de donde estaba. Bueno, el Perú ahorita yo creo que está pasando por una revolución que a mí me parece que lleva arrastrándose durante demasiado tiempo. Es un país sumamente centralizado, y las voces de las regiones tenían que ser escuchadas en algún momento, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Sí, es una situación política compleja, pero para mí inminente, ¿no? Va a marcar un antes y un después, yo creo. Sí, porque desde fuera yo creo que no comprendemos todo. Yo, por ejemplo, ahora, el otro día vi que Perú es prácticamente, por ejemplo, la misma población que Canadá, que además es mucho más grande de lo que yo creía, porque tú vienes de Europa y tenemos unos países así como de nada, pero que, claro, hay muchas, pues desde Lima, 9 millones de habitantes, creo Cuzco, que es una ciudad grande, luego te encuentras, pues gracias a este documental hemos podido conocer la parte de la selva. Creo que es un país como muy variado. Sí. Y no conocemos desde fuera qué es todo lo que pasa. Sabemos que ha habido, bueno, pues que había un presidente que ha hecho, no sé, no tenemos la imagen de todo. Pero no, es complejo el seguimiento. Pero 48 personas muertas por la policía es mucha gente muerta. No, hay una represión policial absoluta. El Estado no se está haciendo cargo de un proceso de diálogo con las protestas que están pasando, con los pedidos del pueblo, ¿no? Y está optando por la violencia para poder solucionar las revueltas y bueno, creo que ese no es el camino, ¿no? Sí. Esperemos que se puedan ir escuchando unos a otros, porque habéis hablado de más proyectos y esos proyectos tendrá que haber, desde luego, con la misma comunidad, pero hay más ideas de seguir trabajando juntos, que te siga sacando fotos en las que parece que estás a punto de ahogarte en el río o... Bueno, ahora va a ser en el océano. Sí. En el océano. Sí. Pero bueno, tú lo que quieres es agua. Lo que queremos es agua y peces gigantes. Y también hay un niño. Sí, también hay niños. No. Cuando estábamos diciendo hace poco, nos preguntabas si le íbamos a volver un largo. Sí. Creo que no, pero sí, Shirampari está inspirando bastante como el largo que estamos desarrollando, que bueno, también es la historia de un niño, esta vez en la costa peruana, en el norte, para que también conozcan otra parte del país, sumamente variado, y su relación con tiburones ballena, ¿no? Entonces, bueno, acabamos de volver de rodar una primera entrada a campo días antes de venir a Sundance, y bueno, esperamos poder rodarlo
a lo largo de los próximos 3 o 4 años. Estamos ahora en proceso pues, de desarrollo, buscando financiación, volviendo a unir fuerzas a ver quién se suma a esta aventura. Y bueno, yo creo que dentro de unos 2 meses va a salir un teaser, un pequeño cortometraje que esperamos que nos sirva también para levantar esta financiación y estamos de momento muy contentos con cómo está funcionando, o sea, cómo está arrancando el proyecto. Así es. Estupendo. De momento, como carta de presentación, muy entre comillas, porque los cortos no son carta de presentación. Un corto, al fin y al cabo, es una historia, como habéis hecho vosotros, en sí misma, que incluso puede tener pues casi la fuerza de... o da la sensación de que es un largometraje por todo lo que dice, no porque sea, qué largo se está haciendo esto, para nada. Sí, yo lo que decía, digo, pero bueno, pero cuéntame más cosas. Esto, que se acaba de pintar, vamos a ver ahora qué pasa con este niño, o que no sé si se hace pescador o qué. Pero desde luego tenéis una buena carta de presentación para ir a hacer todo. Oye, como primer murciano en Sundance, Chemi, no ha estado mal la experiencia. Sí. Claro, digo, esto parece casi como que los extraterrestres, ¿no? Los murcianos llegan a Sundance. Así es. Sí. Sí, no, o sea, no podíamos pedir más, la verdad. O sea, este era el último de los grandes festivales a los que nos habíamos presentado y la verdad no creíamos que fuese a funcionar, porque sin que nadie te conozca es bastante difícil acceder a este mundo de la distribución de cortometrajes, porque al final hay mucha gente haciendo cortos muy buenos, sobre todo después de la pandemia han quedado muchos como ahí en la lata por ser enseñados, y este año ha habido este año y el año pasado un flujo de cortometrajes muy brutal en todos los festivales. 10.000, Chemi, 10.000, que lo sabemos tú y yo, que se han presentado 10.000 y han elegido 64, o sea que no está mal, ¿vale? O sea, como proporción no está mal. Sí, como carta de presentación estamos súper contentos y eso, y nos encanta que funcione también como se hizo esta pieza, porque sin duda queríamos que fuese algo fuerte y que tenga su propia narrativa, y creo que lo estamos consiguiendo. Desde luego que sí. Pues gracias por haber hecho... Entonces es Shirampari. Shirampari. Vale, porque decías Shirampari, perfecto. Herencias del río, exacto. Sí. ¿Sabes tú que pones Shirampari por internet y te empiezan a salir como unos resorts de... Sí. Que es una palabra nacional y claro. Sí. Claro. Significa primer hijo o bueno, hijo, claro. En hijo la varón. región donde grabamos, sí significa hijo varón, pero también en otros dialectos significa hombre. Claro. Entonces, bueno, hay restaurantes que se llaman así. Pero ya empieza a salir también el cartel y demás, ya empieza a tener... Se están yendo para abajo los hoteles y demás, y está subiendo... Están subiendo las herencias del río. Gracias por esta entrevista, gracias por vuestro trabajo. Y bueno, pues esta ha sido vuestra primera entrevista en Sundance, ha sido también la primera mía. Oye, la primera entrevista que damos juntos. Vamos, en 3 o 4 años que dicen nos vemos de nuevo, ¿no? Así que... Venga, Ojalá que sí. Gracias, Bueno, hasta la próxima. Gracias. Un saludo.